En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran, porque todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Muchas veces hablamos o pensamos de la ira de Dios como un cambio de humor, como el de nosotros los humanos, como algo que parte de un momento, de una situación específica. Sin embargo, lo que nosotros conocemos como tal es más bien producto de un proceso de negación de nuestra parte de Dios, de un desconocimiento. Vivimos en nuestra sociedad un ateísmo práctico. Si bien es cierto, decimos creer en Dios, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras demuestran todo lo contrario. Muchas de nuestras maneras de comportarnos desdicen el ser cristiano o la fe que decimos tener en Jesús. De tal manera que, como aquellos hombres, nosotros también empezamos a disculparnos para no acercarnos a la mesa del reino. No solo a la mesa que conlleva la liturgia dominical, sino también, y en muchas ocasiones, de aquella que nos lleva a compartir nuestra fe o a hacer lo que tenemos que hacer como cristianos. Hoy tú y yo tenemos que pensar que tanto nosotros somos como esos hombres, como esas personas del Evangelio. De entre estas, había unas que les preocupaban más las cosas. Dice que compró un terreno. Le preocupaba ir a ver un terreno que ya lo había comprado. Seguramente ya lo había visto, si no, no lo hubiera comprado. Sin embargo, las cosas materiales eran más importantes para ellos. Otro más se preocupaba por sus animales. ¿Cuántas personas tú y yo conocemos que son más cariñosas, que tienen más cercanía con los animales que con las personas? ¿Cuántas personas defienden hoy más los derechos de los animales que los derechos humanos? Estamos desdiciendo también nosotros y estamos rechazando quizá esa invitación de Dios. Todo tiene una justa medida. Hubo un tercer tipo de persona que sí, estaba más preocupado por las demás personas. Qué bueno, estaba preocupado porque estaba recién casado y tenía que atender a su esposa. Pero también, en muchas ocasiones tú y yo nos preocupamos más por los demás, pero no los acercamos verdaderamente a la fe que nosotros decimos profesar. Y perdemos nosotros nuestra celebración dominical, nuestro encuentro, etcétera, poniendo de excusa a las demás personas. La esposa a la que el esposo no le deja ir a misa los domingos. Las personas que dicen que tienen visita y por eso no se pueden acercar o no pueden ir a la oración, etcétera. Es decir, tenemos que pensar cómo todos tenemos excusas para esa invitación al reino. Sin embargo, más que pensar en la ira de Dios, pensamos en un Dios que prefiere invitar a otros, que el lugar que tú no ocupes lo tendrá que ocupar otro que quizás necesite más.
Pero no se te olvide que hoy, con tus actitudes y con tu forma de ser, tú también y yo y todos tenemos esa necesidad de Dios. Dejémonos de excusas y busquemos ese reino de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.